Que el Señor nos bendiga. Junto al coro le damos las glorias a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, vamos a pasar a la palabra del Señor. No vamos a decir que es lo más importante, porque mientras entremos del templo adentro, todo es importante. La alabanza, la oración y también la palabra. Vamos a dejar a nuestro hermano Marcelo para que él continúe con el servicio. Dios bendiga a nuestro hermano. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Vamos de inmediato a leer la palabra del Señor. Se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 15. Lucas capítulo 15, vamos a leer del verso 11 hasta terminar el capítulo. La parábola del hijo pródigo.
Busque la palabra del Señor para que todos leamos y sepamos de qué vamos a hablar. Amén. Si la han encontrado, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Que el Señor añada una bendición a esta lectura de su palabra. Estamos una semana más, un jueves más, en la casa del Señor. Creo que es grato cuando llegamos a la casa del Señor poder sentir un ambiente especial y nuestro espíritu se regocija porque sabemos que hay necesidad de Dios, y estando acá es el mejor lugar donde podemos estar. Siempre va a haber una palabra, siempre va a haber un consejo de parte de Dios para nuestras vidas. Si nosotros así lo creemos, así va a ser. El hecho de estar en la casa de Dios es porque
somos deudores. Dios o el Padre dio a su Hijo Jesucristo para que pudiese venir a este mundo y hacerse hombre y pagar por nuestros pecados, por nuestros errores, ya que estábamos en delitos y en pecado y no teníamos salvación, no había nada para nosotros, nada, no teníamos esperanza de vida, pero al Padre le pareció bien mandar a su propio Hijo para que pudiese pagar por nuestras faltas, por nuestros pecados. Es por ello que estamos acá en la casa del Señor y nuestra llegada acá debe ser alegre, debe ser con regocijo, porque estamos ante la presencia del Dios viviente, estamos ante la presencia de aquel que nos dio la vida, de aquel que nos dio la salud. Y cuando nos gozamos, cuando decimos amén, cuando levantamos una mano, cuando estamos en comunión con Dios, es cuando Dios se manifiesta en nuestros corazones. Entonces, el servicio va a depender de nosotros. Si nosotros queremos que Dios nos hable, tenemos que estar atentos, tenemos que confirmar, tenemos que recibir lo que Dios quiera entregarnos, lo que Dios quiera darnos a nuestro corazón. Porque Dios siempre, siempre tiene una palabra. Dice la Escritura que hay una promesa para cada día. Una promesa para cada día. Entonces nosotros tenemos que aferrarnos a eso, tenemos que recibir lo que el Señor quiera darnos. A veces estamos en la casa del Señor, pero no estamos lejos. Nuestra mente está en las cosas que dejamos inconclusas, que no terminamos durante el día y muchas cosas más. Y el Señor no nos quiere así, el Señor quiere que estemos fervientes, que estemos conectados con Él, más aún en este tiempo. Sabemos todos que estamos viviendo tiempos finales, ya la venida de Dios está cerca. En cualquier minuto viene el Hijo de Dios a buscar a su pueblo, a aquellos que llamó, a aquellos que escogió, a aquellos que lavaron sus ropas en la sangre bendita de Jesús. En cualquier minuto viene nuestro Señor a buscarnos. Entonces debemos estar a cuenta, debemos permanecer en la casa del Señor, debemos permanecer en la roca que es Cristo el Señor. A veces el sábado en San Fernando el Señor nos enseñaba y nos decía que a veces creemos ser bendecidos porque nos ha ido bien en la vida, porque tenemos una linda casa, porque el Señor nos ha dado un vehículo, o porque tenemos un buen trabajo, nuestros hijos son exitosos, y creemos que el Señor nos está bendiciendo, estamos bendecidos, y ya nadie nos saca de ahí, estamos bendecidos, y muchas veces con nuestra actitud, por el hecho de creer que estamos siendo bendecidos, somos arrogantes con Dios, y nos decía el Señor: ¿no te das cuenta que tu vecino no me sirve? Tu vecino no me entrega la adoración como lo estás haciendo tú. Sin embargo, él tiene mejor casa que la que tienes tú, tiene mejor vehículo, tiene mejor situación que la que tienes tú. ¿Cuándo, nos decía el Señor, cuándo tienes que sentirte bendecido, realmente bendecido? Cuando Dios nos entrega la salvación. Es ahí cuando debemos sentirnos bendecidos y ser agradecidos también al Señor, porque Él nos entrega la salvación, algo no menor, algo por lo que todos estamos luchando en esta vida. La salvación es la que nos va a dar la vida eterna. La palabra es clara y dice que va a haber, que hay un lago de fuego y hay un cielo, una tierra nueva. Y nosotros estamos luchando para no irnos al lago de fuego, ¿verdad? Estamos luchando para irnos a reinar con el Señor. Entonces esa debe ser nuestra esperanza, debe ser nuestra actitud ante Dios, alabarle, bendecirle. Y minuto que tengamos, aprovechemos de entregarle la adoración a Dios, porque Él se lo merece, porque Él entregó su vida no dijo nada. La palabra dice que como un cordero se entregó. Y a nosotros tanto que nos cuesta alabar, bendecir al Señor. Dios tenga misericordia de mí, Dios tenga misericordia de usted. Los versos que hemos leído son unos versos bien conocidos. El capítulo 15 habla de 3 parábolas. Y las 3 parábolas, ya sabemos que una parábola la usaba el maestro para simplificar la enseñanza que
que le iba a entregar a la gente, a la multitud. Eran historias que él les contaba para que pudiesen entender más claramente la conversación que él estaba sosteniendo con la gente. Y estas parábolas, las tres hablan de algo que se pierde, o de algo que se desvía y que alguien busca. El verso 1 del capítulo 15 nos habla de la parábola de la oveja perdida. Y para resumir, dice que las 99, el pastor las deja ahí porque están seguras. Más va por la que se había perdido. Y cuando la haya, les dice: vengan, hagan fiesta conmigo. Y en el reino de los cielos hay fiesta, porque uno se salvó. Entonces, la parábola esta nos enseña de que Dios siempre se alegra porque uno llega a las plantas de Él. No es algo menor, es algo grande, que una vida se salve. Dice que nuestra vida vale más que todos los tesoros que hay en esta tierra. Y el Señor pagó por eso, pagó por nuestra vida. En el capítulo 8 hasta el 10 nos habla de la parábola de la moneda perdida. Y también resumiendo, cuando la haya, esta mujer llama a sus amigas: vengan, gócense conmigo porque encontré lo que se me había perdido. Y hoy el Señor nos habla del hijo pródigo, una historia muy maravillosa, muy linda. ¿Y qué podemos ver en esta historia? En esta historia podemos sacar muchas reflexiones para nuestra vida. En primer lugar, el hijo pródigo, en la historia del hijo pródigo hay tres personajes y muchas veces le damos énfasis al hijo. Pero miren, recordemos que está el padre, que representa a Jesús. Está el hijo pródigo, que representa a todos los que se desvían y malgastan o desperdician lo que el Señor les ha entregado en algún minuto. Y está el hermano mayor, que es el que siempre ha estado ahí y siempre ha participado, siempre ha estado, pero está lejos, no disfruta de lo que el Padre le entregó. Entonces, el mayor de todo acá, el personaje principal, es el Padre, porque representa a Jesucristo, a nuestro Padre Celestial. Aquel que con amor nos llama, que con misericordia nos recoge. A veces no nos damos ni cuenta y fracasamos. ¿Y por qué fracasamos? El hijo pródigo tomó una determinación. Y muchas veces en nuestra vida nosotros tenemos que tomar determinaciones. Muchas veces nosotros tenemos que decidir lo que vamos a hacer con nuestro futuro. Y las determinaciones que tomemos nos van a señalar el camino, si es para bien o para perdición. Y debemos saber que cada decisión que nosotros tomemos va a tener una consecuencia, ya sea para bien o para mal. Si obramos mal, obviamente la consecuencia va a ser para mal. Y no nos damos cuenta a veces de cómo actuamos. A veces, como le pasó a este muchacho, le pidió la herencia a su padre, tomó una determinación: ya, yo voy a pedir lo que me corresponde. O sea, decidió algo. Y cuando uno toma decisiones, al tomar decisiones, estamos haciendo, Dios nos da la posibilidad y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y cuando tomamos decisiones, y lo hacemos para bien, porque esa es la idea, que la decisión que tomemos nos lleve para bien. Cuando tomamos una decisión para bien, tenemos que asumir que tenemos que tener compromisos con Dios. Y al tener compromisos con Dios, el Señor nos llama y nos dice que, en primer lugar, que tenemos que congregarnos, tenemos que buscar la adoración de Dios, tenemos que disfrutar, tenemos que gozarnos, tenemos que tener respeto a quienes nos presiden, en este caso a nuestros pastores, respetar a nuestros pastores, respetar en la casa del Señor a los hermanos oficiales, respetar a los predicadores, respetar a aquellos que están a cargo de algún grupo. A veces
no nos da lo mismo. Aquí voy a hacer un alcance. Nos da lo mismo cómo actuamos dentro de la casa del Señor. Cuando hay un portero, ¿cuál debiera ser nuestra actitud cuando vamos a salir hacia afuera? Tenemos que comunicarle al portero, por algo está a la puerta. Cuando hemos ido al banco, a mí hartas veces el guardia y el portero, momentito señor, me dice, no, todavía no es su turno, no puede entrar. O a veces hay mucho y yo hice mi trámite y me he quedado conversando, señor, usted tiene que salir, porque él está a cargo de la seguridad. Entonces acá es lo mismo, en la casa del Señor tenemos que tener respeto con quien está en la puerta. Algo a lo mejor simple, que es el hermano que está ahí parado, pero a veces pasamos, le echamos airecito al hermano y no tenemos reverencia. Tenemos que tener un compromiso con el Señor. Este muchacho, el hijo pródigo, cuando le pide la herencia a su padre, otras escrituras dicen que cuando el hijo le pide la herencia, el padre se la da, pero no se la da en plata, sino que se la da en terrenos, se la da en joyas, en bienes. Y la misma palabra lo revela y dice que pasados unos días, este muchacho reúne, o sea, todo lo que el padre le había entregado lo reduce a plata. Y ahí él decide marcharse de la casa, irse. Y cuando él se va de la casa, decide, y la palabra lo dice, él se fue lejos a una ciudad apartada, lejos, a un lugar desconocido. Y cuando este muchacho se va lejos, huye de la presencia de su padre. O sea, no quiere nada con su padre, no quiere saber nada con él. ¿Y cuántas veces nos ha pasado a nosotros que hemos huido de la presencia de Dios? A veces estamos en la casa del Señor, el Señor nos habla, el Señor nos amonesta, pero decidimos irnos, decidimos pedir lo nuestro y nos vamos. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, que el Señor tenga misericordia de mí y que podamos en esta tarde reflexionar con estos versos que hemos leído. El verso 11 nos dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor, el verso 12 dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, lo que yo les decía, una provincia lejos, o sea, huyó de la presencia de su padre. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Justamente lo que a nosotros muchas veces nos pasa, nos sucede. Cuando tomamos una decisión, yo les decía al principio que el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que tomar decisiones. En algún momento tiene que decidir. Y cuando tomamos una mala decisión, nos alejamos de la presencia de Dios. Y estando en la casa, teniendo alimento, teniendo de todo, decidimos apartarnos de la presencia de Dios y nos vamos. Y perdimos todo. Perdimos todo. El Señor nos tiene bien. Este muchacho le pasó eso. Se apartó de la presencia de Dios. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Dice la palabra del Señor que la palabra cerdo en el hebreo es inmundicia. Y este hombre cayó a lo más bajo. El Señor, ¿cuántas veces a nosotros nos ha hablado, nos ha puesto por allá arriba? Y porque nosotros tomamos una mala decisión, caemos ante la presencia de Dios. Y nosotros nos apartamos de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta? ¿Y por qué a mí me pasó esto? ¿Y por qué Dios permitió que me pasara esto?
En esta tarde la palabra de Dios quiere revelarnos que todo lo que nos sucede es porque nosotros tomamos una mala decisión. Y la consecuencia de esa mala decisión es lo que nos está pasando. Que perdimos el trabajo, que perdimos familia, que perdimos a hijos, a la esposa, que perdemos tantas cosas que perdemos. Dios tenga misericordia de nosotros en esta tarde. Dios tenga misericordia de nosotros en esta tarde y podamos reflexionar. Y que esta porción de su palabra nos sirva de ejemplo o de escarmiento para que podamos reaccionar y no apartarnos de lo que hoy tenemos. Y cada día nos alleguemos más a la presencia de Dios. Cada día busquemos más del rostro de Dios. Porque para eso fuimos llamados. El Señor lo único que nos pide, yo siempre he escuchado esta frase, el Evangelio es gratuito. Es gratuito, no nos pide nada el Señor. Nada, nada, nada. El Señor no nos pide dinero. Hay muchas religiones que pucha, tienes que poner un dinero para que Dios te bendiga, para que Dios te guarde. Eso es falso. El Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a guardar, depende de la adoración que nosotros le entreguemos. Pero el Señor nunca ha querido pedirnos. Ya esos son otros temas que todos sabemos que para financiar una obra se tiene que mover dinero. Pero ese es otro tema que hoy no lo vamos a conversar. Hoy estamos conversando de cómo debe ser nuestra actitud ante la presencia de nuestro Padre Celestial. El hijo lo malgastó todo, lo perdió todo. Y cuando ya no tenía nada, se vio en la miseria más grande de su vida que jamás él había imaginado. Si en su casa lo tenía todo. El padre no le puso resistencia. Cuando él le pide la herencia, dice la Escritura que el padre les dio la herencia. Le pasó lo que le correspondía. Pero él no le rogó, no le dijo, hijo, no te vayas. Porque ya estaba grande. Lo dejó que hiciera lo que él tenía que hacer. Y así es el Señor con nosotros. El Señor nos da libre albedrío para que nosotros hagamos lo que nuestra conciencia, lo que nuestra decisión, la decisión que nosotros tomamos, la podamos ejecutar y la hagamos. Y el Señor nos deja hacer eso. Y Dios es tan misericordioso, Dios es tan grande, que a este muchacho dice que se fue a apacentar cerdos, a alimentar cerdos. Que yo les dije al principio que el cerdo en el hebreo es suciedad. Y cayó tan profundamente, tan hondo, tan bajo, que no tenía que comer. Ni aún dice que él deseaba alimentarse de las algarrobas. Las algarrobas era lo más inmundo. Ustedes saben de qué se alimentan los cerdos, de las sobras, de los tomates podridos a veces. Y este hombre, teniéndolo todo, cayó tan bajo que deseaba alimentarse de las algarrobas. Pero ni aún los que estaban a cargo, porque él estaba trabajando en ese minuto, y me imagino que no sé si le irían a pagar cada 15 días, semanalmente, al mes, no sé, pero no tenía nada, no tenía dinero y tenía mucha hambre. Dice la Escritura que deseaba llenar su vientre con las algarrobas, pero ni siquiera eso le permitían servirse. Porque así es Dios. A veces Dios no nos deja, que pase por lo que tenga que pasar. Se equivocó mi hijo, pero él va a volver. El padre tenía la esperanza. Dice la Escritura ya al final de los versos que el padre se ganaba en la ventana o en el umbral de la puerta y a lo lejos miraba porque tenía la esperanza que su hijo iba a volver, que su hijo iba a retornar a casa. Porque cuando Dios nos llama y nos entrega la salvación nos pertenece, la salvación no se pierde. Sí tenemos que hacer buenas obras, sí tenemos que guiarnos por lo que la Escritura nos dice.
Obviamente, si yo me desvío y si yo actúo como actúa el hijo pródigo, me voy a perder. Pero Dios es tan misericordioso que sabía que el hijo tenía que volver, sabía que iba a tocar fondo. Y aquí hay un punto súper importante, que es el arrepentimiento. Este muchacho en su agonía, este muchacho cuando estaba en lo más bajo, cuando estaba pasando hambre, cuando estaba pasando frío, o cuando sentía mucha calor y tenía sed y no tenía que beber, no tenía que comer, reaccionó y nuevamente toma una decisión y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí la palabra nos enseña que cada vez que nosotros fallamos hay un orden. Dice que me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, o sea, he pecado contra Dios, también he pecado contra ti. Aquí el Señor nos simplifica y nos dice que hay un orden. Hay un orden para poder pedir perdón, y cuando nosotros pedimos perdón y nos arrepentimos, es cuando Dios se glorifica en nuestras vidas, es cuando Dios nos levanta de donde estamos, es cuando Dios nos saca del hoyo profundo que hemos caído. Pero si no nos arrepentimos, si nos da lo mismo, el Señor nada va a tener con nosotros, no va a querer nada con nosotros. Entonces es mejor buscar el rostro de Dios y no alejarse, ya que estamos acá en la casa del Señor, ya que estamos en la casa de nuestro Padre. No nos vayamos, no nos vamos del lado de Él. Disfrutemos de las bendiciones que Dios nos entrega, disfrutemos de los beneficios que tenemos como hijos de Dios. O usted no tiene beneficio, no ha sido bendecido por el Señor. El Señor todos los días nos bendice con el simple hecho de darnos la vida. Dice su palabra que a sus hijos ni el pan ni el agua les faltará. Y eso es una promesa. Y nunca nos va a faltar. Porque Dios promete, porque Dios cumple, porque Dios lo que promete lo cumple. Porque Él no es hombre para mentir. Nosotros fallamos, nosotros caemos, pero Dios no. Dios no falla, Dios está preocupado de que a mí me vaya bien, de que a usted le vaya bien, de que a usted le vaya bien, de que a usted le vaya bien. Dios quiere darnos todas las bendiciones que hay en esta tierra. Si todo lo que creó Dios lo hizo para nosotros. Pero el problema es que nosotros no sabemos gobernar muchas veces. Y Dios es tan sabio, Dios es tan sabio que Él nos conoce a la perfección, porque Él nos creó, porque Él nos hizo, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Dios no me puede dar más de lo que yo puedo administrar. Él es sabio, Él sabe. A lo mejor si me da mucho, me voy a perder. A lo mejor si me da menos de lo que me ha dado, también me voy a perder. Entonces, Dios sabe el peso o la carga que nosotros podemos llevar. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y podamos afirmarnos acá en la casa de Dios, en la casa de nuestro Padre, porque es el mejor lugar donde podemos estar. Decía la primera alabanza que cantábamos: Padre, a tus pies me postro. La segunda estrofa: no deseo ya ofenderte, decía. Viviré para agradarte. ¿Y cuántas veces hemos ofendido con nuestros actos? ¿Cuántas veces hemos ofendido a Dios con nuestra presencia? A veces la voz de Dios nos está hablando y nosotros somos irreverentes y la mente anda en otro lugar y hacemos como que estamos en la casa del Señor, pero yo le decía al principio, pero estamos lejos de la presencia de Dios y estamos actuando como el hermano mayor. El hermano mayor estaba ahí siempre, estuvo siempre ahí, pero no disfrutó de lo que el Padre les entregó, porque el verso 2 o 13, es que no me equivoco, dice el verso 13, 12, a ver, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dadme la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes, dice la Escritura. O sea, nos dice la palabra de Dios que le entregó a los dos los bienes. El hijo mayor, cuando llega del campo y escucha la bulla, escucha el alboroto, la fiesta, la música, llama a uno de los criados y le pregunta, y le dice: ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Y ahí le dice:
es que tu padre hizo fiesta, mandó a matar el becerro gordo. Mandó porque llegó tu hermano que se había perdido y está de regreso. Y él se molestó mucho. Y le dice el criado, mandó a matar el becerro gordo. Le puso anillo en sus dedos, le puso calzado en sus pies, que eso representa, el anillo representa el poder, representa el estatus de la persona, y el zapato, el calzado representa la libertad. En aquellos tiempos los esclavos no usaban zapatos, pero sí los que estaban a cargo, los gobernantes, los amos, sí lo usaban. Los esclavos no usaban zapatos. Entonces el zapato o el calzado representa la libertad. Y su padre, el padre de este muchacho, cuando lo ve que viene, se alegra. Y de lejos lo ve y sale a su encuentro. Y así es Dios con nosotros. Así es Dios. Pero, ¿qué debemos hacer? Debemos, primero que nada, tomar la decisión. No, yo me equivoqué, pero me pongo en pie, e iré a mi padre y le pediré perdón, primero a Dios y después, no sé, pues a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro patrón, no sé, a quien tengamos que pedirle perdón. Y cuando pidamos el perdón, cuando nos arrepintamos de corazón, ahí entonces va a empezar la obra del Señor en nuestra vida. Ahí va a empezar el beneficio que Dios tiene para nosotros. Ahí recién el Señor va a empezar a trabajar y a obrar en nuestros corazones. Cuando nosotros nos arrepintamos de corazón y pidamos perdón. El orden, ya les decía, primero está Dios y después a quienes tenemos que pedir perdón acá en la tierra. Pero primero nosotros siempre vamos a agredir a Dios primeramente, porque Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da la salud. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Y no actuemos como el hijo, como el hermano mayor. El hermano mayor sintió envidia y lo tenía todo y le dice al padre y le reclama, nunca me has dado ni siquiera un cabrito. Y era mentira porque el padre le había entregado la herencia. Nunca me habías entregado me has dado un cabrito para hacer fiesta y divertirme con mis amigos. Él lo tenía todo. El Señor nos dice en esta tarde, si nosotros estamos seguros en la casa del Señor y estamos actuando como el hermano mayor, el Señor nos dice, hijito, ustedes lo tienen todo conmigo. Pero el que estaba afuera, ese curadito que llegó, se arrepintió. Y yo me gozo, yo me alegro, dice el Señor, porque Él llegó. Alégrense, gócense conmigo. El Padre mandó a matar el becerro gordo, hizo fiesta. Hagan fiesta conmigo, nos dice el Señor en esta tarde. Alégrense, gócense. A veces criticamos, nosotros no queremos hacer nada y estamos así de brazos cruzados y somos buenos para criticar. Y el Señor llama a alguien de afuera, porque a veces ha pasado, llama a alguien de afuera y dice que llegó de afuera y preocupémonos de esto. El que llega de afuera llega con ganas de trabajar, porque de verdad se arrepintió, porque el Señor lo perdonó y llega con ganas, con deseo, llega con fuerza a trabajar al Señor y se le empieza a dar oportunidad. El Señor lo empieza a levantar acá en la casa del Señor, lo pone al frente y nosotros estábamos ahí, siempre hemos estado en la casa del Señor y criticamos. Que el Señor tenga misericordia de mí primeramente, que el Señor tenga misericordia de usted y que podamos entender, que podamos recapacitar. No nos apartemos de nuestro Padre, no nos vamos de la casa. Aquí es el mejor lugar donde podemos estar. Pero si vamos a estar acá, sirvamos al Señor con todo. Sirvamos al Señor. Dijo Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y digamos eso nosotros, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y el Señor nos va a bendecir en gran manera. El Señor nos va a levantar. El Señor nos va a poner en honra. Porque el Señor honra a quienes le sirven, a quienes le adoran, a quienes se humillan. Este muchacho se humilló y llegó ante su padre y le dijo, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. O sea, se tuvo que humillar ante su padre. Humillémonos ante nuestro Padre, ante el Señor. Y el Señor nos va a levantar, el Señor nos va a perdonar, el Señor nos va a dar la vida eterna, que es por lo que estamos luchando.
Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga, que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Esta ha sido la palabra en esta tarde. Tómela usted, recíbala. Reciba algo el Señor tenía para usted. Usted tome su parte. ¿En cuál de los hermanos acá nos sentimos representados? ¿En el hijo pródigo o en el hermano mayor? Porque hemos pasado por una de las dos. Si así es la vida, estamos en alto y bajo, pero las decisiones que tomemos, que sean las correctas. Las decisiones que tomemos, que sean las buenas. Que el Señor nos bendiga. Les voy a invitar a que se ponga en pie para que agradezcamos a Dios por esta palabra, para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos guarde, para que día a día podamos crecer, para que día a día podamos sentir el amor del Señor en nuestras vidas. Oremos todos al Señor. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde por tu amor, por tu misericordia. No siendo merecedores, Señor, no siendo merecedores, tú nos los has dado todo, Padre Celestial. Nos das la vida, nos das salud, nos diste una familia, Señor, nos diste hijos, nos diste un hogar. Ahora, Señor, nos das la posibilidad de estar reunidos acá en el templo, de tener hermanos, de tener pastores. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tú siempre estás trabajando a nuestro favor. Dice la letra de la canción, cuando tú te quedas en silencio es porque estás trabajando, Señor. Y eso lo agradecemos. Nos humillamos ante ti, te pedimos perdón, Señor. Y queremos que nos des una nueva oportunidad. Queremos servirte, queremos honrarte, queremos entregar nuestra vida a ti, Señor. A veces estamos tan lejos de tu presencia, Señor, pero hoy nos acercamos, hoy tomamos la decisión y nos acercamos a tus plantas, Señor, y pedimos que tú tengas misericordia, que tú nos levantes, que tú nos recibas, Señor. Nos humillamos ante ti, pedimos perdón. Perdónanos, Padre Celestial, y que el reino de los cielos, en el reino de los cielos puede haber fiesta, Señor. Y nosotros acá también podamos tener fiesta, nos gocemos, bailemos, Señor, tomemos en tu presencia, Padre Celestial. Gracias, Señor, gracias por todo, gracias por esta palabra. Séllala en nuestras vidas y que el día del mañana nos sirva. Te agradecemos y te pedimos que nos levantes en el santo nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Le damos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor los bendiga. Dios